Hermanos, este capítulo no es tan breve, pero no nos dice mucho acerca de cómo está avanzando la historia en el libro de Samuel. Es más bien un capítulo de transición. Y es que en el capítulo anterior vimos cómo David había tenido en su corazón el hacer misericordia y cumplir la promesa que había hecho a Jonatán. Vimos cómo estaban presentes esos dos aspectos, memoria y misericordia. David se acuerda de algo que debía, ya cuando había cierta estabilidad en el reino, y dice, es cierto, yo había prometido a Jonatán que iba a hacer misericordia a sus hijos. Y entonces pregunta si hay un hijo todavía de su casa. En este capítulo David tiene la intención de hacer lo mismo. Se acuerda de un bien, un beneficio que había recibido de otra persona y tiene en su corazón el hacerle bien. Pero el resultado en este caso es muy distinto. Este capítulo va a formar una transición entre ese acto de misericordia y lo que va a pasar en el próximo capítulo. Cuando se nos hable acerca de una guerra, David envía a Joab, pero en ese momento David se quede en su casa. Una guerra que estaría relacionada con el conflicto que tenemos en este capítulo. Pero podemos ver que este pasaje atestigua lo compleja que es la política internacional. Así como lo es hoy, así en aquellos días. David quería mantener la paz y su gesto, aunque conciliador de su parte, fue interpretado como un deseo de conquistar, un intento de espionaje para después llegar y destruirlos. Podemos titular el capítulo así, un intento de paz, un intento de paz. David en primer lugar envía a sus embajadores, y para esto hay que recordar que Saúl había derrotado a los amonitas ya en una ocasión. Y es eso lo que nos hace pensar que pudo haber estado detrás de que ellos pensaran que David quería conquistarlos. Saúl había peleado con ellos. Saúl los había derrotado. Esa fue la primera batalla de Saúl. Pero en el caso de David, puede ser que en el tiempo en el que él había estado huyendo de Saúl, este rey que había muerto lo había ayudado en algún punto. No nos lo dice el pasaje, pero es lo que podemos deducir. David dice en el versículo 2, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. No sabemos en qué momento, pero aquel rey había ayudado a David en algún punto. David entonces envía a sus embajadores, que serían hombres de distinción, hombres que serían reconocidos por su carácter, hombres que serían confiables y quizá, hermanos, vestidos de cierta manera como para indicar el rango que tenían y el luto que estaban guardando por la muerte del rey. Pero los embajadores regresan humillados. El gesto es interpretado como un intento de espionaje. Los príncipes de los hijos de Amón le dicen a Hanún, su señor, ¿te parece que por honrar a David tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Hanún recibe las palabras de aquellos hombres como si fueran ciertas. El gesto es interpretado de esa manera y los embajadores quedan humillados. Hermanos, quizás a nosotros nos parece algo distante. ¿Por qué se sentirían tan mal? ¿Y por qué este gesto sería tan mal interpretado? Pero piensen en esto. ¿Qué pasaría si México enviara a su embajador en algún otro país para mostrar alguna atención? Y este hombre regresara a la embajada o al avión, al aeropuerto, semidesnudo,
y con marcas en su cuerpo que denotan que lo han humillado. Sería un escándalo público, un escándalo internacional, y podría ser el motivo para una guerra. Eran personas que representaban los intereses del reino. Y además, en el Antiguo Oriente, las personas basaban su vida en la honra y la vergüenza. De esa manera, la vida de estos hombres quedaría marcada para siempre, como parte del grupo de aquellos que humillaron. Por eso cuando David oye acerca de esto, les dice que se queden fuera hasta que vuelvan a crecer sus barbas, hasta que ya no haya ninguna huella de lo que pasó, para que ya no sientan vergüenza. David muestra empatía para con sus embajadores y entiende el mensaje que le estaban dando. Querían ir a la guerra. Inicia la batalla en los próximos versículos. Los hijos de Amón contratan a los sirios. Se han dado cuenta de que la cosa va en serio después de ese gesto, de que ahora los están aborreciendo. Y los dos encargados de presentar la batalla son Joab y Abisai. Llega el momento en que los dos se encuentran rodeados y Joab propone que se dividan, uno por un flanco, y el otro por el otro flanco. Joab dice esta frase en aquel momento: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Pues en la voluntad del Señor estaba que ellos tuvieran la victoria en ese momento. Y después de esta motivación y que salen a presentar la batalla, los sirios y los amonitas huyen. Israel ahora tiene la ventaja. David entra en la escena. Los sirios deciden enfrentarse a Israel en un momento posterior y el pasaje termina diciéndonos que David los aplasta, así como a los demás reyes, los cuales hacen a su vez paz con Israel. ¿Qué podemos llevarnos, hermanos, de este capítulo? Como he dicho, es un capítulo de transición, no nos dice mucho acerca de cómo está avanzando la historia, pero hay algo que podemos aprender del gesto de David, porque la misericordia, el deseo de guardar la paz, la preocupación por la dignidad de su prójimo, entre otras cosas, son virtudes que adornan nuestra profesión de fe. El apóstol Pablo así nos lo dice, por ejemplo, en su carta a los Romanos: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Ese era el corazón y la intención de David, y algo que podemos aprender también de su ejemplo. El Nuevo Testamento incluso nos lleva a considerar esto con una luz más clara, enunciando lo que conocemos como la regla de oro. La regla de oro dice así: todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Así podemos resumir en las palabras de Cristo cuál es la ética cristiana para con nuestro prójimo. Y David es un ejemplo de eso. Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Por último, hermanos, creo que hay algo que podemos aprender de Joab, sino de su carácter, porque él se muestra como un hombre perverso y sanguinario. Podemos aprender de su doctrina, porque en el versículo 12 él dijo esto: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. ¿Qué podemos aprender de esa declaración? Joab tenía buena doctrina. Él entendía que hay un balance correcto entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Él entendía lo que el proverbio dice, que el caballo se alista o se prepara para la batalla, pero es Jehová el que da la victoria. A nosotros nos corresponde un deber como pueblo de Dios, esforzarnos en esa obediencia, esforzarnos en el servicio, esforzarnos en el amor a Dios y en el amor al prójimo, confiando en que los resultados le corresponden a Dios y no a nosotros. Hermanos, sigamos alabando a nuestro Dios en esta mañana con esa confianza. Amén.